Ahora sí, amigos, el jardín de la memoria de Adriana Herrera. Vamos a comenzar la lectura y vamos a ir deteniéndonos en los momentos que son importantes. Al sur del país hay un pequeño pueblo de montaña. Se llega por un viejo camino de lastre. El mismo camino sirve para entrar y para salir. Vean qué interesante. Es un jardín que queda al sur del país. Todo lo que está hacia el sur adquiere algo de misterio. Ustedes comparan el Ártico, el polo ártico, con el polo antártico, con la Antártida. Es infinitamente más misteriosa la Antártida que el Ártico. Es menos explorada, es un continente, es una masa enorme, con montañas, con colinas, con valles, con todo tipo, una topografía enorme, a buen seguro, el área más inexplorada de la Tierra es el Polo Sur, la Antártida. Ya el hecho de que Adrianita ubique este jardín de la memoria al sur del país es significativo. No hubiera dado el mismo efecto si pone el norte. El Ártico está mucho más colonizado, mucho más cerca de la civilización. Para la Antártida tenés que meterte en el océano y recorrer cientos bueno, si salís del Cabo de Hornos allá en el sur en el cono sur, pues se te hace menos, ¿verdad? Pero es un lugar por excelencia remoto. El sur es remoto, es lejano, incluso inalcanzable, quimérico para algunas personas, ¿verdad? Entonces ella ubica su jardín de la memoria al sur. Al sur del país hay un pequeño pueblo de montaña, como el jardín de Machado, es un pueblito que está en alto, está en una montaña. Se llega por un viejo camino de lastre, Es un jardín que tiene su historia, por lo visto. Y es el mismo camino que sirve para entrar y para salir. Es un camino entrópico, es un camino que no nos va a llevar a una salida. La entrada y la salida son la misma cosa. Se entra y por el mismo lugar se sale. Eso contribuye a cerrar, a aislar el jardín, lo cual me parece muy bien, muy bien. Sigue diciéndonos la autora. A la vera del camino corre el río Blanco, de aguas heladas y eternamente cristalinas. En el lecho y en las orillas hay piedras blancas que le prestan su nombre. Al final del camino encontrará usted el jardín de la memoria. ¡Qué maravilloso! ¡Qué linda manera de meternos en el tema! Qué linda manera, llevándonos como de la mano. Es como si ella fuera la guía y nos va llevando de la mano. Nos habla en primer lugar del río Blanco. Atención, porque el blanco va a tener una simbología muy grávida en el cuento. El río Blanco, de aguas heladas y eternamente cristalinas. También la eternidad va a tener un peso muy grande en este cuento. Y en el río Blanco hay piedras blancas que le prestan su nombre. Al final del camino encontrará usted el jardín de la memoria. ¿Qué pasa con esa frase? ¿Por qué nos captura? Porque es la primera frase en la cual la autora interpela al lector y directamente le da una seña. Si usted sigue recto por el camino, va a encontrar el jardín de la memoria. Es un portal del tiempo. Ahí nacen las aguas eternas del río Blanco. Ah, caramba, ese jardín es el tiempo. Es una puerta hacia el tiempo. Es un portal. No quiso usar la palabra puerta, que es muy chusca, es muy cacofónica, pero portal es muy hermosa. Es una palabra que abre el portal. Sí, el portal del tiempo. Quien penetra en ese jardín, penetra en una dimensión del tiempo particular, acotada, una dimensión del tiempo
una vivencia del tiempo que solo se experimenta en ese mágico jardín de la memoria. Entramos en una dimensión diferente. Ahí nacen, nos dice, las aguas eternas del Río Blanco. Ya por segunda vez menciona el concepto de eternidad, que evidentemente es importante para ella, y de lo blanco, del Río Blanco. Ya sabemos, es blanco, y las piedras blancas. A veces he pasado años sin visitar el jardín de la memoria. En varias ocasiones he perdido el camino, pero cuando regreso siempre estoy ahí esperándome para correr y comer moras silvestres. Enormemente importante párrafo, de una gran belleza. ¿Se dan cuenta lo que pasa ahí? Lo que pasa. Pero cuando regreso siempre estoy ahí. Hay un desdoblamiento. Ella siempre está en el jardín. Y cuando la otra ella llega a visitar el jardín, se topa a su alter ego, a su otra ella que habita el jardín. Entonces ella, en cierto modo, o la mitad de ella, o una parte de ella, o un alter ego, no sale nunca de ese jardín, no ha salido nunca de ese jardín. Cuando regreso siempre estoy ahí, esperándome a mí misma, para correr y comer moras silvestres. Es muy bella esa noción. A veces he pasado años sin visitar el jardín de la memoria, nos dice. En varias ocasiones he perdido el camino, pero siempre lo encuentra. Y cuando regresa, siempre estoy ahí. Ella regresa a un lugar al que ya está. Regresa a un lugar en el que ya está, en el que mora, en el que habita. En efecto, aquí, como diría Bernabé Berrocal, estamos hablando de un hábitat. Ella está ahí en su hábitat natural. La mitad de ella o una parte de ella, hay un desdoblamiento aquí. Ella se convierte en dos personas. La que pasa a veces años sin ir al jardín, pero cuando va, se encuentra a sí misma siempre comiendo moras silvestres. Regreso a mojarme los pies en las aguas heladas del Río Blanco. Ya nos había dicho que eran heladas, que eran frías. Pero es bonito que reitere cosas, porque eso es lo que aproxima esta prosa a la poesía. Regreso a mojarme los pies en las aguas heladas del Río Blanco, que nace cristalino al pie de los cerros. Ya nos había hablado de las aguas heladas y eternamente cristalinas, pero ella insiste, para ella es importante que nosotros tengamos claro en nuestra imagen mental que se trata de aguas cristalinas, es decir, de aguas de una pureza prístina, pureza de naciente, de aguas que nacen ahí. En el jardín de la memoria nace el agua, y por supuesto es cristalina, es blanca, es pura, es impoluta, es el agua más helada, más refrescante y más pura que se pueda imaginar. Nos dice de una vez, el jardín de la memoria es un espacio mágico. Ella misma lo califica así, es decir, cualquier cosa puede suceder ahí. Es un espacio que resguarda lejanas infancias olvidadas. Caramba, qué bello, qué bello. El jardín de la memoria es un espacio mágico que resguarda lejanas infancias olvidadas. Resguarda, sí, cuida. El jardín es como el de Machado, solo que Machado llega al colmo de ponerle verjas de hierro frío. Adrianita no hace eso, no le pone verjas de hierro frío. A lo sumo se asegura de que haya un mismo camino para entrar y salir, para que el que entre sepa ella que igual salió, ¿verdad? A todo esto, no debemos temer que nadie entre, porque este jardín parece ser de solo ella, o de las dos ellas que la constituyen, la que siempre está ahí, porque ese es su hábitat natural comiendo moras silvestres, y la que viene a visitarla, que es ella misma, ella visitándose a sí misma.
Entonces sí, un naciente cristalina, mágico, y sí, un espacio más, ese espacio mágico, ese jardín, ¿qué hace? ¿Qué hace este jardín de la memoria? Resguardar lejanas infancias olvidadas. Qué bello concepto. Sobre todo porque usó el plural, de resguardar lejanas infancias olvidadas, como si hubiesen muchas infancias. Bueno, es que tal vez las hay. Tal vez tiene razón Adrianita. Hay varias infancias. Caramba, hay infancias de terror, hay infancias de júbilo, hay infancias de poesía de mágica, hay infancias de ternura, hay infancias en el seno de la naturaleza, hay infancias que en medio de selvas de cemento, hay infancias de todo tipo de infancias, en una misma persona, no estoy diciendo en dos personas. Cada uno de nosotros lectores lleva no una infancia, lleva varias infancias adentro. Y adivinen qué, les voy a proponer esta definición. Yo creo que la infancia es la patria común de todos los seres humanos. El lenguaje común de todos los seres humanos es la infancia, no la música. No es la música, mentiras, mentiras. Yo oigo una obra de Rabindranath Tagore, a quien adoro y respeto tan profundamente como el que más, pero yo no la entiendo. Y no entendiéndola no logro disfrutarla, no logro gozar de ella. Me doy cuenta que es mi limitación, que es mi ignorancia. Me doy cuenta que a mí me ha faltado voluntad para explorar la música de esa parte del mundo. Bueno, espero tener vida para hacerlo, pero por lo pronto es una música que no me interpela, que habla un idioma que no es universal. No es mentiras que la música sea universal. La música de Occidente es universal para Occidente, pero no para Oriente. Y la música de Rabindranath, de Ravi Shankar es el que quiero decir. Ay, Dios santo, no sé desde hace cuánto estoy hablando de Rabindranath Tagore. Bueno, Rabindranath Tagore también era músico. Era músico, hizo el himno nacional de la India y el himno nacional de Bengala. Atención, único compositor, autor de 2 himnos. Era muy buen músico Rabindranath Tagore, pero no, al que me refería, que les decía que la música, ahí es donde yo siento que no es realmente universal, al que me refería es a Ravi Shankar. Discúlpenme, amigos, hice un enredo de un tamaño monumental. Pero quiero que lo desenreden. Es Ravi Shankar, el gran citarista, el virtuoso de la cítara, de la tabla y de la raga, que son sus instrumentos, y compositor además. Lo oí en Costa Rica 2 veces, lo oí, en el 72 y en el 75. Alguna vez les contaré de esa experiencia, que fue muy interesante, por cierto. Ravi Shankar. Ravi Shankar fue el que me reveló a mí que la música no es realmente universal. Hay mucha música étnica, sobre todo de origen étnico, que a los oídos occidentales resulta muy árida, resulta impenetrable, no es universal, no nos habla en un lenguaje conocido, no habla el idioma materno de nuestra alma, si me permiten esa metáfora. Creo en cambio que la infancia sí es la patria común a todos los hombres, todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres, la infancia. Y la infancia como lenguaje también, porque la infancia es también un lenguaje de manera muy esencial. Sigue Adrianita, nos dice, nos sigue hablando de Río Blanco y nos dice: su pequeño cauce está rodeado por calas y margaritas, esas hermosas flores blancas que juegan y combinan con la neblina. También hay berros, unas hierbas pequeñas que los campesinos solían comer en la ensalada. Qué lindo párrafo. Se dan cuenta del leitmotiv de la blancura.
ya es un leitmotiv, está clarísimo. El río se llama Río Blanco, está lleno de piedras blancas, tiene calas que son blancas, margaritas que en buena medida son blancas, y esas hermosas flores blancas las llama él, y neblina, la neblina que es blanca, y que es como, quizás como el agua del arroyo tal vez, ¿verdad? En la medida en que también es fluida, es movediza, es fluida, corre, no cesa de correr, ¿verdad? La neblina es como, pues es como el río de Heráclito, ¿verdad? Nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río, bueno, pero también nadie respira 2 veces de la misma neblina, es un fluido también. Lo que importa aquí es cómo la autora satura su texto, lo satura del color blanco. El río es blanco, las piedras son blancas, las flores son blancas y la neblina es blanca. Caramba, y las calas son una flor asociada a la muerte, con mucha frecuencia, ¿verdad? Con mucha frecuencia. No siempre, pero ella las complementa con las margaritas, que las califica como esas hermosas flores blancas que juegan y combinan con la neblina. Las margaritas son una sonrisa, una amarilla, anaranjada sonrisa en medio de un espectáculo de blancura. Adrianita nos pone un lienzo, todo el blanco, y empieza a poner manchitas de color, entre ellas ya las margaritas. Ya son una manchita de color en el lienzo blanco que nos está presentando. El terreno es un poquito quebrado. Por esta razón hay cascadas pequeñitas que caen en su respectiva poza. Fractales de espejo reflejan los colores y se repiten en medio del pastizal. Qué hermoso, ¿verdad? Porque en este jardín, si ustedes se ponen a verlo, todo está a escala de un niño. Hay cascadas, sí, pero no son las cataratas del Niágara, ni del Iguazú, ni de Victoria, no. Son pequeñas cascadas, son cascadas pequeñitas, nos dice ella, porque el terreno es un poquito quebrado. Atención al uso de los diminutivos. Y luego nos habla de fractales de espejo. ¿Qué son fractales? Bueno, un fractal es como un holograma. A ver, si ustedes hacen un triángulo compuesto de triángulos, metan un montón de triángulos dentro de un triángulo. Bueno, esos triángulos chiquititos son fractales del triángulo grande, en la medida en que reproducen, en que figuran, en que anuncian en pequeña escala, en escala microscópica, anuncian el gran macro triángulo que las contiene. Entonces, esos triángulos chiquititos de que podemos llenar el triángulo, y eso lo podemos hacer facilísimo, pruébenlo y verán, esos triangulitos son fractales. Como yo podría decir que las hojitas de un pino, las hojitas de una conífera, de un pino, si uno coge una ramita, la ramita reproduce en cierto modo la forma del árbol entero. Esa ramita es fractal con respecto al árbol y holográfica, diría yo. Es un holograma. La ramita es un holograma del árbol entero. Entonces, fractales de espejo, fractales fragmentos de espejo, reflejan los colores y se repiten en medio del pastizal. Ya vemos que a ese lienzo tan blanco, Adrianita le está poniendo colores. Ahora pone fractales de espejo que reflejan los colores y se repiten en medio del pastizal. Hay incluso en este jardín mágico zonas que son como cristales que reflejan los colores del sol, de las flores, del entorno. Los colores los reflejan y tiñen con ellos el pastizal. Entonces, ya de pronto estamos realmente en un jardín a lo Monet, en un jardín hecho de flores de verdad, de flores auténticas. Adrianita nos las está pintando para nosotros, pintándolas verbalmente.
En el jardín de la memoria viven cabras, caballos salvajes y terneritos. Alguien los llevó y los olvidó. Son libres y felices. Muy importante afirmación, son libres y felices. Para la autora, la felicidad está asociada inextricablemente a la libertad. Esto es lo que esta frasecita nos dice. Son libres y felices, es decir, son libres y por lo tanto felices. Pero como es una gran escritora, no es Descartes diciendo pienso, por lo tanto existo. Ella es mucho más poética que nuestro amigo René Descartes. Nos dice son libres y felices, pero lo que está implicando es son libres, son felices por cuánto libres. La libertad es una condición sine qua non para la felicidad. Luego nos habla de caballos salvajes, de nuevo una imagen de libertad, y de cabras que son salvajes. Pero, curiosamente, al hablar de los terneros usa el diminutivo, terneritos. Muy terneritos, y resulta tan tierno, porque si hay un animal tierno en el mundo es el ternerito, ¿verdad? El Agnus Dei qui tollis peccata mundi, el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es una de las partes de la misa, de las grandes misas, de las grandes misas de Beethoven, de las misas solemnes de Beethoven, de cualquier gran misa. Hay una sección que se llama el Agnus Dei. En los requiems también está el Agnus Dei. Entonces el ternerito, atención, usa caballos salvajes, cabras. Pero para el ternero no dice terneros, dice terneritos. Y con ello acerca la palabra ternerito a la palabra ternura. Un ternerito y una ternurita son casi parónimos. Atención a lo que la autora está haciendo y por eso creo que es una maravillosa escritora. Se los dije, terneritos, ternuritas, terneritos, ternuritas, es casi un parónimo, es una aliteración, es una consonancia por paronomasia, porque hay sonidos vocálicos y consonánticos que evocan. Entonces, cuando ella habla de terneritos, evoca la ternurita, porque son en efecto animalitos de una inmensa ternura. El ternerito es todo mansedumbre. ¿Qué palabra usarían para describir ustedes un ternerito? Mansedumbre. Lo que hace es beber de las ubres de la vaca, alimentarse de leche, el más puro, el más elemental y básico de los alimentos. Y bueno, para nosotros mamíferos por lo menos. Entonces es muy interesante que en su bestiario evoque cabras, caballos salvajes, esos son potros cerriles, ¿verdad? Cerriles, potros salvajes, indomables, pero hay terneritos. Es decir, que hay en su jardín, hay de todo. Hay un elemento de lo silvestre, de lo salvaje, de lo primario, de lo telúrico, el caballo, ¿verdad? Y luego toda la ternura que invoca el término ternerito. Alguien los llevó y los olvidó, nos dice. Son libres y felices. Y luego nos dice, y casi olvido un detalle importante. Aquí el tiempo no existe. No se sabe bien por qué, pero el tiempo se detuvo un día. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza! Esta expresión es lo que se llama una litotes. En teoría literaria, en teoría de las imágenes literarias y de los recursos retóricos, por esto formaría parte de la retórica, una litotes es una atenuación del sentido de una palabra o de una expresión. Usar una litotes es para atenuar. Por ejemplo, Machado tiene una litotes muy divertida. Dice, yo no pienso mucho en la muerte, pero dado que es un hecho estadístico y tal parece muy frecuente, pues conviene de vez en cuando meditar un poco sobre ella. Eso es una irónica y deliciosa litotes. Realmente lo que nos está queriendo decir es, piensen en la muerte, idiotas, porque les va a acontecer.
piensen, porque no les va a acontecer, porque de nuevo, el pronombre les ya no va a existir cuando la muerte pasa. Divertido, la muerte solo le sucede a los demás, qué gran alivio, ¿verdad? Solo le sucede a los demás se mueren, uno no se muere, porque ya no hay se. Cuando uno muere ya no hay se, ya no hay pronombre al que le acaezca la muerte. Uno es el lugar de la muerte, pero uno no va a ver su propia muerte, no va a ser testigo de su propia muerte, no se va a decir, mira, ya me morí, ¿verdad? No, uno no va a hacer eso. Tengan la seguridad, amigos, de que a sus muertes el único no invitado van a ser ustedes, cada uno de ustedes. Non-welcome, not invited. Ni por más que lleguen con tarjeta, credenciales y títulos nobiliarios, no invitados a su propia muerte. Cuando les acaezca, ya ustedes no son. Entonces, pero ella, Adrianito, saque una litotes. Y casi olvido un detalle importante. Eso no es litotes, no. Es importantísimo. Es crucial. Es quizás la clave de todo el cuento. Pero no lo anuncia con enorme fanfarria. No tiene el mal gusto de anunciarlo de una manera grandilocuente. Es muy sencilla. Y usa una litosis. Y casi olvido un detalle importante. Aquí el tiempo no existe. Caramba, llamar es un detalle. Que el tiempo no exista, eso no es un detalle. Eso es una donnée, diría Bergson, una donnée existencial, una situación, un predicamento, una coyuntura vital, existencial, fundamentalísima. Que el tiempo no exista. ¿Cómo podría no existir el tiempo? Bueno, por algo es el jardín de la memoria y por algo es un lugar mágico. Ya nos lo dijo la autora, desde el momento en que lo declaró mágico, está como el jardín de las hadas de Ravel, cualquier cosa puede pasar. Lo que parece bellísimo es la forma en que introduce la noción del no tiempo. Y casi olvido un detalle importante, aquí el tiempo no existe. No se sabe bien por qué, pero el tiempo se detuvo un día. Por eso todos siguen siendo jóvenes. Se quedaron varados en la edad que tenían cuando el reloj del potrero dejó de latir. Qué belleza, ¿verdad? Es un poquito el síndrome de Peter Pan, de Peter Pan, el síndrome de Peter Pan, Adrianita, el que nos evoca aquí. El niño que jamás quiso crecer, el niño que jamás quiso hacerse adulto, ni siquiera adolescente, pero se quedó en la infancia, iba a la tierra de Neverland, que era donde podía, iba volando, se llevaba a los amiguitos volando, volaba por el cielo de Londres y llegaba a la tierra de Neverland. Es un personaje muy hermoso, literario, Peter Pan, objeto también de la famosa película de Walt Disney, maravillosa, con Campanita y el Capitán Garfio, Captain Hook y el lagarto y todo lo que sabemos, ¿verdad? Todo lo que sabemos. Entonces, sí, por eso dice, todos siguen siendo jóvenes. Se quedaron varados, muy bien dicho, en la edad que tenían cuando el reloj del potrero dejó de latir. Sí, el potrero, ahora es un potrero, desde el momento en que hay potros, montaraces, ¿verdad? Es un potrero, claro, muy linda palabra potrero, un potrero. Qué linda es un potrero. Cielo santo, designaría, en primera instancia designaría un montón de potros, un potrero, una manada de potros, pero ya sabemos que no significa eso, que su primera acepción es un potrero. ¿Qué más lindo que un potrero? En mi infancia ir al potrero era lo más bello. Lo que pasa es que qué pereza, yo pasé mucho tiempo como el chiquito del jardín secreto, mucho tiempo en cama, mucho tiempo recluido, mucho tiempo en hospitales y a diferencia del chiquito del jardín secreto, yo pues seguí con problemas toda mi vida, porque la hemofilia no se quita gracias a la visita de una primita, por buena que sea, y me saqué a pasear. Y tuve una vecinita que me sacaba a pasear a veces y me sacaba a dar vueltitas por el jardín, yo recostado a ella, una vecinita, Giselle se llamaba. Giselle, qué cariño le tengo. Debo tener
tengo 59 años, debo tener 50 años de no verla, amigos. Debo tener medio siglo de no verla. Tiene que tener un poquito menos de mi edad, tal vez 5 o 7, tal vez, a lo sumo. Y fue una criatura importantísima en mi vida. Ay, me pongo sentimental, perdonen, me pongo muy sentimental. Me gana la emoción. A veces me cuesta hablar porque no sé, me pongo sentimental. Discúlpenme. Ya me voy a serenar. Ya me voy a serenar. Es que los viejos nos vamos haciendo así, ¿verdad? Muy llorones, muy llorones. Es parte de la vejez, o eso me dicen, ¿verdad? Eso me dicen. Bueno, en todo caso, voy a bajarme un poquito de agua. En el jardín el tiempo no pasa. Es un jardín suspendido. Tiene mucho en común con el jardín de Machado. Jardín de un tiempo cerrado, nos dice Machado, de un tiempo cerrado. Es decir, de un tiempo que no es el tiempo fluido de que estamos hablando, ¿verdad? El continuum de la memoria. Machado hubiera dicho no, mentiras. Cada día no es una edición nueva de una novela corregida y con ilustraciones y nuevos pies de página, no. El tiempo de él, por lo menos el tiempo a donde tiene enclaustrada la pobre Guiomar, es un tiempo cerrado, ¿verdad? Jardín de un tiempo cerrado. Y este también lo es, pero menos. No están las amenazadoras verjas de hierro frío ni nada de esas cosas. Simplemente que el tiempo se quedó suspendido en un eterno presente, ¿verdad? Eso es todo, como si fuera poca cosa. Pero lo lindo es que ella lo anuncia con una inocencia. Adrianita lo pone con una inocencia. Casi olvido un detalle importante. Esa es la litotes. No es que sea importante, es trascendentalmente crucial. Pero ella atenuó el sentido de la palabra. Ay, qué rico. Pasar de las lágrimas a la risa es lo más delicioso que hay en el mundo. Sí. Luego nos dice, en este lugar mágico, vuelve a insistir en el adjetivo, atención, hay una adhesión a ciertas palabras, hay una reincidencia de ciertas palabras y no es por accidente, ¿verdad? Es por elección. Aquí no hay nada adventicio ni nada accidental. Este cuento tiene mucho de poético, tiene mucho del Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, tiene mucho de los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, tiene mucho de lo que Neruda llamaba poesía, ¿verdad? En este lugar mágico vive mi yo niña. Atención, hay una yo niña. Sí, la yo niña es la que vive ahí, la que se quedó niña, porque justamente el potrero no tiene reloj, tiene un reloj que se paró. Los terneritos serán siendo siempre terneritos, seguirán siendo terneritos, ternuritas. Los caballos seguirán siendo salvajes, las cabras, el río Blanco con sus cataratitas, todo seguirá igual, ¿verdad? Porque el reloj se paralizó, se congeló. Dejó de latir, como si el potrero tuviese un corazón. Más que un reloj, es un corazón. Todo reloj nos remite al tic-tac del corazón, ¿verdad? De una u otra manera. En este lugar mágico vive mi yo niña. Claro, entonces cuando ella llega, a veces después de 2 años de no visitar el jardín de la memoria, se topa a la yo niña, que está fuera del tiempo y será para siempre niña y representa una Peter Pan, un caso más de Peter Pan. Me gusta, nos dice, ir a comer moras y frambuesas silvestres y a jugar con los terneritos y con mi perro Nicky.
Ya teníamos cabras, caballos, terneritos y ahora nos enteramos de que hay un perro también, Nicky. Muy importante, muy importante. El perro es un animal en este libro, en el libro El Jardín de la Memoria, que reaparece con frecuencia. Todos estos animales que estoy mencionando forman parte del bestiario habitual en estos 18 cuentos de este libro que no ceso de recomendárselos, amigos. No ceso, se lee con el sentimiento de émerveillement, de wonder, dirían los angloparlantes, de wonder, de maravillarse ante las cosas, ¿verdad? Si ella encuentra a su yo niña comiendo moras y frambuesas, claro, y ella se une a su yo niña, ¿verdad? Que es la residente de ese hábitat que es el jardín donde no hay tiempo, donde el tiempo ha sido abolido, no existe, nos dice, y añade, no se sabe bien por qué, a quién le importa por qué no existe el tiempo. Es el sentir de un poeta. El poeta no tiene que explicarlo todo. ¿Por qué habría de tener que explicarlo todo? Estaba obligado Neruda a explicar por qué me gusta cuando callas porque estás como ausente. No. La función del poeta no es explicar, es evocar, sugerir, es murmurar, es cantar también. Eso es lo que hace un poeta, no explicar. Para eso hay que contratar a un profesor, que es el colmo de la antipoesía. Me da miedo caer en eso, pero bueno, mi deber también es guiarlos a través del texto para que vean cuán bello es. Entonces sí, ella va a ir va junto con su yo niña, la lleva de la mano posiblemente, y se van a comer moras y frambuesas con su perro Nicky. Ellos brincan, corretean y no se cansan nunca, igual que yo. Hace frío, pero nos calentamos corriendo. Sí, el frío es otro leitmotiv. El agua son heladas. La neblina sugiere frío, atención. Las aguas de la naciente son heladas. El color blanco que predomina podría hacernos pensar en frío. Las calas son blancas. Pero bueno, el hecho es que los terneritos y el perro Nicky brincan, corretean y no se cansan nunca. Es cierto, esa conducta de los animalitos cuando están en libertad, ¿verdad? Juegan y se divierten y se expanden y se pierden y vuelven y ladran y huelen todo y ay, un animalito doméstico. Yo tengo 2 perritos, no podrían ser más aguatitos los 2, pero no quiero calumniarlos, los adoro, son parte de la familia. Los adoro. Y hay una que es particularmente mi protegida, que se llama Piti. Le puse Piti de manera inocente, y un día de estos un amigo que es psicoanalista me destruyó la vida diciendo que era pity en el sentido inglés de piedad, de que yo estaba pidiendo piedad por algo y que por eso le había puesto pity en el sentido anglosajón de la palabra. No me frieguen la vida, para no usar otra palabra que iba a usar. No me frieguen la vida. Se llama Piti porque es muy lindo el nombre Piti y porque ella tiene cara de Piti. Bueno, ella, Adrianita, está con sus animalitos que trotan y brincan por todos lados. Decía, cuando uno toma un animalito doméstico y lo lleva al campo abierto, a un potrero, qué impresionante como el animalito de inmediato, desde el fondo de su instinto, a pesar de que camina sobre madera y mosaicos y todo, y lo que tiene es el jardincillo de la casa para jugar, el animalito de inmediato se identifica con natura, de inmediato se hunde en el pasto, de inmediato encuentra las nacientes de agua, de inmediato encuentra la boñiga, de inmediato encuentra los olores salientes. Es un animalito, sí, claro, está domesticado y ya está genéticamente programado para ser un animalito de la casa, pero es como si tuviese en él un remanente
un vestigio de natura que no se pierde. Y el animalito en el campo siempre se ve bien, y siempre se orienta, y siempre se ve más en su casa que nosotros humanos, torpes para movernos a través de un pastizal, de un potrero, sobre todo yo que ando renco todo el tiempo, ¿verdad? Hace frío, pero nos calentamos corriendo, nos dice Adrianita. Luego nos dice, puedo escuchar el viento que silba entre las ramas de los robles arcoíris, juega con las ramas y bota sus casquitos. Muy lindo el uso de los diminutivos, pequeñitas, terneritos, casquitos, luego terneritos nuevamente. Ella usa los diminutivos con mucho acierto, porque es el lenguaje de un niño, ¿verdad? Es el lenguaje de un niño. Sí, puede escuchar el viento que silba. Atención, atención. No nos había mencionado hasta el momento ningún elemento auditivo inherente a este jardín mágico, pero sí, hay un viento silbador que silba. No sabemos qué melodías, tal vez no es melodía ninguna, tal vez es como la música de Ravi Shankar, tal vez no la entiende uno, pero silba en todo caso. Es un viento que silba, eso ya sabemos. Lo repito por enésima vez, es una prosopopeya, una personificación. Es cuando se le atribuye a algo inanimado, como lo es el viento, inanimado, que no tiene vida, se le atribuyen características o facultades humanas. Cuando es el viento silba, o el viento aúlla, o el viento llora, o el viento gime, o el viento ruge, o el viento iracundo, estamos haciendo, todas esas son prosopopeyas. La melancolía de la luna no está melancólica, la luna está ahí, el que está melancólico es uno. La prosopopeya es una proyección de mi yo hacia afuera, lo proyecto sobre el objeto, ¿verdad? La ira del sol a mediodía, no, el sol no está iracundo, está tranquilo, es el rey sol, es el centro de un sistema solar, ¿de qué se queja? No tiene ninguna razón para estar molesto. Es una simple prosopopeya, ¿verdad? Así hay que entenderla. Y continúa Adrianita. Sigo corriendo hasta esa colina donde no se oye nada, nada, nada. Ni pájaros, ni el viento, ni el río, ni siquiera el eco. Es el pastizal del silencio. Me parece que estoy sorda. Dejo de escuchar y saboreo el aroma rosado de los calingueros. Bueno, si esto no es poesía, no sé qué lo sea. Por eso les decía y por eso les insistía, este es un cuento con un altísimo coeficiente poético. Entonces hay una colina, una especie de colina misteriosa y sagrada donde no hay sonido. No solo no hay tiempo, en todo el jardín no hay tiempo, pero además hay esa colina donde 3 veces nos lo dice, no se oye nada, nada, nada. Ni pájaros, ni el viento, ni el río, ni siquiera el eco. Atención, recuerden la ninfa Eco de la mitología griega. El eco era visto por los griegos como una ninfa, la que producía el eco. Es el pastizal del silencio. Qué lindo suena eso, por el amor de Dios. Y suena lindo por el uso de las sibilantes abiertas, fricativas. Es el pastizal del silencio. ¿Cuál es el fonema que predomina ahí? Es el pastizal del silencio. Como alguien que estuviera callando a alguien. ¿Verdad? Guarden silencio, guarden silencio. Es el pastizal del silencio. El uso de la sibilante fricativa de fricción, ¿verdad? Produce un lindísimo sonido, ¿verdad? Es el pastizal del silencio. Eso es, incluso en términos de
armonía imitativa, porque eso es lo que es armonía imitativa, es exactamente el mismo sonido que utiliza Antonio Machado cuando nos dice su famoso poema, ¿verdad? Nos dice: y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Machado usa la sibilante abierta, alveolar, fricativa, la S, la usa para describir lo mismo, algo que se está deshaciendo, que se está desmaterializando. El camino se va evaneciendo, se va desmaterializando en la distancia al caer la noche. El camino que serpea, se enturbia y desaparece. Se enturbia y desaparece, serpea, se enturbia y desaparece. Ese uso de las S, crean ustedes, créanme que es todo menos accidental, es todo menos adventicio. Ahí está la mano de un gran poeta. Como cuando Edgar Allan Poe hace su famoso poema sobre las campanas, ¿verdad? The bells, 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 bells. Y las repite: bells, 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 bells. Edgar Allan Poe no tematiza a las campanas, no teoriza en torno a las campanas, no las describe, hace algo mejor. Les cede la palabra, les pasa el micrófono y les dice: señoras, hablen ustedes, estoy cansado de escribir. Estoy cansado de tener que andar describiéndolo todo. Les voy a dar su temps de parole. Entonces, digan lo que tengan que decir. Y claro, que va a decir una campana. Bell, 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 bell. Es la misma noción, ¿verdad? Es lo que se llama armonía imitativa. Cuando los sonidos consonánticos o vocálicos evocan una cosa, ¿verdad? La sugieren ya. La mera sonoridad de la palabra, una palabra tiene muchos componentes. Tiene un semé. El semé es el significado, ¿verdad? El significado, y viene semántica, el significado. Pero la palabra tiene también la aiestesis, la sensación, lo que nos toca como sensación a nivel sensorial, su componente fónico, su componente sónico, su componente auditivo, su componente musical y a veces hasta sinfónico. Pero en este caso no es sinfónico, usa de nuevo la sibilante S, Adrianita, con el mismo criterio que usó Machado, la S en ese otro poema. Es el pastizal del silencio. Qué noción más bella, ¿verdad? Que hubiese en la cima de una colina un pastizal del silencio. Me parece que estoy sorda. Sigue usando la S. Me parece que estoy sorda. Dejo de escuchar y saboreo el aroma rosado de los calingueros. Me parece que estoy sorda. Entonces, imagínense ustedes, a la suspensión del tiempo se añade la suspensión del sonido. Está aislada en un punto de absoluta magia. En su jardín ya de suyo mágico hay una colina que es mágica al cuadrado, donde no existe el sonido. Y ella lo evoca muy bien con el uso de la S. Me parece que estoy sorda. Dejo de escuchar y saboreo el aroma rosado. Aquí tenemos una sinestesia. Saboreo el aroma rosado. Ese es otro término que hemos usado mucho. Lo voy a explicar una vez más, pero es un término que hemos explicado muchas veces. A estas alturas, queridos amigos, yo esperaría que ustedes conozcan esa básica definición. Una sinestesia es una transferencia de una sensación de un sentido a otro sentido. Baudelaire, por ejemplo, tiene un poema donde dice: hay sonidos verdes como los oboes. Atención, hay sonidos auditivo verdes visual como los oboes auditivo, ¿verdad? Hay sonidos verdes como los oboes. ¿Por qué un oboe habría de ser verde? No lo sé. Bueno, para Baudelaire, en opinión de Baudelaire, en el sentir de Baudelaire, en la sensibilidad, no es una opinión, en la sensibilidad de Baudelaire, el sonido del oboe es verde. Él lo describe como verde. Posiblemente tenga razón. No veo por qué no.
Sí, podría imaginar, en efecto, que el sonido de un oboe sea verde. Si me dice que el sonido de una tuba wagneriana es verde, no, diría no. Pero un oboe sí puede ser verde, un verde tierno, ¿verdad? Entonces, claro, una sinestesia, cuando ella es saboreo el aroma. Bueno, el aroma es olfativo, saborear es palativo, es degustativo, son nuestras papilas gustativas. Está saboreando un aroma. Eso se hace mucho, por supuesto, esa conjunción, ese tipo de sinestesia se da mucho en el arte culinario, en la gastronomía, por la que siento el más profundo respeto como arte. Atención, lejos estoy de menospreciarla. Donde es esa gastronomía donde la fragancia de la comida es tan importante como el sabor. La fragancia, el aroma de la comida es tan importante como el sabor. Y en cierto modo empezamos a comer ya virtualmente desde que olemos el platillo, antes de probarlo. Y después el sabor confirma el aroma. Ya habíamos masticado el aroma casi. Bueno, esa es una sinestesia. Aquí confundiendo hermosamente lo olfativo con lo visual. No, más bien lo olfativo con lo gustativo. Saboreo el aroma rosado de los calingueros. Qué lindo término, los calingueros. El sonoro término. Hay potros silvestres. Nacieron ahí y nunca han tenido dueño. Me quedo horas sin moverme hasta que el más pequeño se aproxima lo suficiente para poder mirar su ojo izquierdo fijamente. Ah, qué cosa más linda, qué cosa más linda. Sí, claro. Hay potros silvestres, sí, ya nos dijo que había caballos salvajes. Ahora nos dice, hay potros silvestres. Nacieron ahí y nunca han tenido dueño. Todo en ese jardín, todo pareciese haber brotado por generación espontánea. Todo, atención. Hay potros silvestres, no sabemos de dónde quiénes fueron los papás, quiénes los parieron, en qué edad tienen, no importa la edad. Todo tiene que ser niño, porque es un lugar donde todo el que está en ese jardín es niño. Se sabe que nacieron ahí, en el jardín de la memoria, y por lo tanto fuera del tiempo, y nunca han tenido dueño. Es tan misterioso este jardín y tan fascinante, ¿verdad? Nada tiene dueño, salvo ella, salvo Adrianita, salvo la narradora que habla en primera persona. Detesto la expresión el hablante lírico. De ninguna manera me van a obligar a usarla. No, prefiero hablar de Adrianita, Adriana, ella. Asumo que es ella quien está escribiendo. Sé que con eso cometo un terrible error desde el punto de vista de la narratología y que hay profesores que me harían reprobar todas las materias de todos mis doctorados, pero me importa un bledo lo que digan, perfectamente un bledo. Hay potros silvestres, nacieron ahí y nunca han tenido dueño. Me quedo horas sin moverme hasta que el más pequeño se aproxima lo suficiente para poder mirar su ojo izquierdo fijamente. Ah, eso me recuerda mucho la película, no sé si ustedes la vieron, una película de 1998 dirigida por Nicholas Evans, que se llamaba The Horse Whisperer. The Horse Whisperer, con Robert Redford. La dirigía y la actuaba Robert Redford. Era una chiquita. En ese momento era una chiquita, Scarlett Johansson. Hoy es, bueno, la diosa de pasarela que todos conocemos. En ese momento era una chiquita. Me pregunto si habrá sido hasta su debut cinematográfico. No me extrañaría. Que tenía un caballito que se le enferma y viene un desconocido que es Robert Redford, que tiene el poder de hablarle a los caballos. No de hablar, de susurrarles. Whisper, que es una palabra prosopopéyica, porque es una prosopopeya, es una, no prosopopeya, es una, hijo de Dios,
como cuando uno dice kikiriki o guau o miau miau. Eso es una cielo santo, eso es elemental. Ya me acordaré. Prosopopeyas, lo que estábamos hablando en el otro momento, cuando hablábamos de atribuirle a las cosas inanimadas, atribuirle facultades, capacidades humanas. Eso es una prosopopeya. No, en este caso es una onomatopeya. Ya está, volvió, qué dicha. Sí, whisper es una palabra onomatopeya. Whisper, whisper, whisper. La película se llama El susurrador de caballos, o el hombre que le susurraba a los caballos, o el hombre que le murmuraba a los caballos. The Horse Whisperer, el susurrador de caballos, de 1998, les repito. Sale Kristen Scott Thomas, bellísima mujer, ¿verdad? Robert Redford, que por supuesto es un hombre muy apuesto, y Scarlett O'Hara, que da mucha gracia verla tan chiquilla. Yo vi la película, estaba en Houston, la vi cuando salió, una noche tarde. No la aprecié muy bien, estoy seguro que es una bella película y que merece ser vista. Entonces ella se queda ahí y mira el ojo izquierdo del caballito, ¿verdad? Casi como si fuera una horse whisperer, y lo es, porque en el siguiente párrafo nos dice: le hablo con la mente, ellos son muy nerviosos, si les hablo con la voz se pueden asustar, luego me voy acercando muy despacio, atención, qué potros tan sutiles, qué potros tan volátiles, qué potros tan volubles, qué potros tan mágicos, con solo hablarles con la voz en aquel pastizal, que es el pastizal del silencio, no lo olviden, la voz bastaría para ahuyentarlos. Entonces les habla con la mente. Hay un poder paranormal, hay un poder parapsicológico en ella, para conectarse, para leer la mente de un caballo, de un potro silvestre, exactamente como Robert Redford en The Horse Whisperer. Se comunicaba con los caballos, tenía ese don. No dudo, amigos, de que haya personas que tengan ese don. Si lo tienen con la gente, ¿cómo no habrían de tenerlo con los animales? Con mayor razón, pienso yo. Entonces ella cuida a sus caballitos, no les habla con la voz porque son muy nerviosos, se pueden asustar. Entonces prefiere hablarles con la mente, de nuevo, para estar en el mundo del silencio, y se va acercando a ellos muy despacio. Ellos me miran y me cuentan cosas. No puedo escribirlas aquí. Son asuntos confidenciales de caballos. Ay, qué cosa más linda. Son asuntos confidenciales de caballos. Sí, Adrianita no es infidente, atención. No es infidente, no es chismosa. Respeta el secreto de los caballos. Los respeta al punto de que miren cómo los trata, ¿verdad? Con guantes de seda, no hablándoles para que no se asusten, cuidándolos porque son muy nerviosos, acercándoseles únicamente muy despacio, y luego ellos sienten la confianza y le cuentan cosas que ella no puede escribir aquí, nos dice, porque son asuntos confidenciales de caballos. Cuando estoy a punto de tocarlos se van, son muy ariscos. Cuando estoy a punto de tocarlos se van. Una imagen muy, muy onírica, muy de un sueño, ¿verdad? En un sueño, cuando uno está a punto de tocar algo o de llegar a algún lugar o de ser algo, el punto culminante, el ápex, el acné del cuento, ¿verdad? Cuando está uno ahí en ese punto, justamente se despierta. Qué cólera da eso, ¿verdad? Salvo cuando son pesadillas, entonces es una bendición despertar. Sé que un día seré veterinaria y podré entenderlos mejor, nos dice Adrianita. Atención, no quiere ser veterinaria únicamente para curarlos. No.
Aquí hay un interés muy trascendente, va mucho más allá de ser una aliviadora de dolores animales, de ser una médico de animales, de ser una médico veterinaria, de curarlos, de sanarlos, va mucho más allá. Ella anhela, aspira a comprenderlos, a entenderlos, a entrar en su mente, a ser en cierta forma ellos, a confundirse con ellos, de la misma manera en que ella está confundida, es decir, inextricablemente ligada a ese jardín mágico de la memoria. Y nos dice, sé que un día seré veterinaria. Ahí habla la niña, ahí habla la Adrianita chiquitita, la que pasa siempre ahí, que se quedó chiquitita comiendo moras y frambuesas en el jardín del tiempo suspendido, ¿verdad? Del tiempo suspenso. Nosotros ya sabemos que es veterinaria porque lo leímos en la contraparte de la contratapa de la solapa del libro y eso lo sabemos. Ella es veterinaria de facto y lo es de hace muchos años. Pero aquí está hablando la yo niña, la Helenita niña. Sé que un día seré veterinaria y podré entenderlos mejor. Regreso y me digo a mí misma que soy linda, que soy inteligente, que los animales me aman y me cuentan secretos. Así, muy hermoso. Regreso y me digo a mí mismo que soy linda, que soy inteligente, que los animales me aman y me cuentan secretos. Ay, hay un anhelo de amor tan grande en este párrafo, ¿verdad? Un anhelo de amor tan profundo que solamente lo colmaría el amor recíproco de esos seres, especies de esfinges, de esos seres impenetrables que utilizan otro lenguaje que no es el nuestro, que son los animales, ¿verdad? Y los animales la aman. Hay algo aquí de la sensibilidad, de la sensibilidad y de la visión de mundo de San Francisco de Asís, ¿verdad? Cuando San Francisco le predicaba a los pájaros que se le paraban en los hombros y en las manitas, y él le predicaba a las aves, ¿verdad? Franz Liszt tiene una pieza para piano bellísima donde imita los trinos de las aves por todas partes, usando el registro agudo del piano, imita los trinos, los gorjeos de las aves. Se llama en francés Saint François d'Assise, la prédication aux oiseaux. San Francisco de Asís, la prédica a los pájaros, o la predicación a los pájaros. Sí, regreso y me digo a mí misma que soy linda, claro que lo sos, Adrianita, que soy inteligente, eso es evidente, Adrianita, y que los animales me aman y me cuentan secretos. Estoy seguro de que tal es el caso. Estoy seguro de que tal es el caso. Y eso es lo que te hace tan buena veterinaria y tan bello ser humano también. Porque los animales, que son criaturas de instinto, no de razón, jamás se dirigirían a un ser perverso, jamás se acercarían a un ser malvado. Ellos tienen el instinto que los protege, ese que no tenemos nosotros, ¿verdad? Un chiquito lo engatusan con una golosina y lo raptan, lo violan y lo asesinan. El ser humano tiene, a decir verdad, un instinto de conservación muy débil por comparación a los animales, ¿verdad? Los animales tienen un resorte de sobrevivencia mucho más desarrollado que los seres humanos. Un leoncito recién nacido, ¿cuánto tipo de depredadores y de peligros tiene que enfrentar? Comenzando por la propia mamá, que se lo podría comer, y si no el papá, típicamente, ¿verdad? Entonces, claro, los animales entienden cosas que nosotros no entendemos. Y sí, esos animales la aman, porque en su instinto infalible han percibido que ella es bella y digna de ser amada, e incapaz de crueldad, de maltrato o de perversidad. Por eso le cuentan secretos y ella le respeta los secretos. Me cuento
que sobreviví en contra de los pronósticos, que conocí la muerte, el dolor y el amor, y que soy fuerte como los robles de la montaña. Bueno, aquí hay una importante confesión de la autora. Me cuento, no me digo, me cuento como quien cuenta un cuento, que sobreviví en contra de los pronósticos. Es una sobreviviente. Tiene la ética del sobreviviente, que es muy particular, atención. La ética del sobreviviente es muy particular, es lo que hace que un náufrago se aferre de una barrica que flota en mitad del océano y sobreviva una semana agarrado a la barrica, ¿verdad? Es la psicología del sobreviviente y el ethos del sobreviviente. Es una psicología muy robusta, muy poderosa. Yo la conozco muy bien también. Yo la conozco muy bien, esa psicología. Caramba, es muy importante. Que sobreviví en contra de los pronósticos. Sí, claro. Desafiar los pronósticos, ¿verdad? Hay médicos que querrían que uno prácticamente firme su propia acta de defunción en vida, ¿verdad? Yo he burlado tantos pronósticos, amigos, si me permiten esa confesión, esa infidencia. Pero yo no soy el tema de este cuento. Volvamos a Adrianita. Sobreviví en contra de los pronósticos. Sí, una persona, un survivor, un survivant, une survivante, una sobreviviente. Bueno, la más extraordinaria habilidad que puede tener un ser humano, sobrevivir. Los hay que sobremueren, más bien, ¿verdad? Se pasan matando todo el tiempo, sobremueren, se matan unos a sí mismos una y otra vez, ¿verdad? Con el alcohol, con la droga, con la inyección, con los piques en carro, con todo tipo de imprudencias, pasan sobrematándose. Y hay otros que pasamos sobreviviéndonos o sobreviviendo. Ella es una sobreviviente, valiente por lo tanto, testada ya por el dolor. No es virgen al dolor. Conoce eso que Unice hubiera llamado el tránsito de fuego. El tránsito de fuego hacia la muerte, y se devolvió de las llamas que ya la consumían y sigue en la vida. Pero nos dice, conocí la muerte, el dolor y el amor, el dolor y el amor. Hermosa esa concatenación de palabras, el amor y el dolor y el amor, que van tantas veces juntas, ¿verdad? Tantas veces son hermanos. Fratelli un tempus stesso, ¿verdad? Amore morte in generola sorte, decía Giacomo Leopardi, el gran escritor italiano. Fratelli un tempus stesso, amore morte in generola sorte. Hermanos nacidos gemelos, el amor y la muerte engendró la suerte. La suerte engendró al amor y la muerte como hermanos gemelos. Donde está una, está la otra. Y esto es lo que nos dice ella. Conocí la muerte, el dolor y el amor, y que soy fuerte como los robles de la montaña. Su referente siempre es la naturaleza. El referente de Adrianita siempre es la naturaleza. El agua del río, los potreros, los caballos, las margaritas, la neblina, los robles de la montaña. Sí, la expresión es un costarriqueñismo muy, muy frecuente. Está como un roble. Mira cómo está tu abuelito que ya cumplió 95 años. Ah, mira, el viejo está como un roble. Está como un roble, nos va a enterrar a todos. Ese es un lugar común, ¿verdad? Un locus communis del lenguaje. En Costa Rica, por lo menos, hablar fuerte como un roble de la montaña. Me gusta volver al jardín de la memoria para recordar quién soy y de dónde vengo, para tomar agua de las nacientes limpias que me vieron crecer. De nuevo vuelve el leitmotiv de las nacientes cristalinas, solo que esta vez las llama nacientes limpias. Por supuesto que es el agua más prístina, más pura, más limpia que puede haber. Viene saliendo del corazón de la tierra, de los mantos acuíferos impolutos,
impolutos, porque este jardín evidentemente no puede estar a la par de una refinería de petróleo o de una fábrica donde se usa mercurio. Evidentemente no. Este jardín es una oda a la naturaleza, es un lugar suspendido en el tiempo, fuera de la devastación de la industria, de la fábrica, de la civilización, de toda esa masacre que hemos hecho nosotros con el mundo, ¿verdad? Entonces, sí, le gusta volver al jardín de la memoria porque ahí recuerda quién es, su principio de identidad, su banco de recuerdos, su reservoir de fotos mentales del pasado, ese sobre el cual ella cimenta su principio de identidad, está ahí, en el jardín de la memoria. Por eso es crucial para ella ir periódicamente a realimentarse de sí misma, a beber de sí misma, porque ella es esa naciente limpia y cristalina. Ella es esa agua también. Toda ella es ese jardín de la memoria. Sí, tomar agua de las nacientes limpias, muy importante el concepto de limpieza. Ese es otro leitmotiv del cuento. Esas nacientes limpias que me vieron crecer. Bueno, que la vieron crecer hasta que fue niña y se quedó niña, ¿verdad? Pero la adulta viene a visitar a la niña, eso es lo importante. Viene a visitarla regularmente y bebe de esas aguas mágicas que sin duda son buenas para salud y para su vida, para su psique, en el sentido que los griegos daban a la palabra psique, alma. Alma, para los griegos alma era psique, de ahí viene psicología, psicópata, psicoanálisis, psicoterapia, lo que quieran, todo viene de ahí. Psicología significa ciencia del alma, ¿verdad? Claro que ya nosotros no hablamos del alma. Psicoanálisis, análisis del alma, pero Freud no lo habría jamás puesto en esos términos. Sin embargo, para los griegos eso es, la psique es el alma. Bueno, es muy importante para ella, para su alma, para su psique, volver a esas nacientes limpias que la vieron crecer. Ya puedo irme. Me despide el aroma dulce de los calingueros. El portal no tiene llaves, pero no son necesarias. Es mi lugar secreto, un remanso de paz y silencio para cuando me atropellan el ruido y el tiempo. Y con esta con este estupendo párrafo termina Adrianita el cuento. Ya puedo irme, nos dice, como que ya se reabasteció, ¿verdad? Ya bebió del agua vivificante que le garantiza salud y más vida. Vino a reabastecer sus reservas de vida y de memoria y de identidad. Y la naturaleza, su aliada, esa naturaleza animista, porque está toda ella animada, el agua es animada, el arroyo es animado, las cascadas, los robles son animadas, todo está aquí impregnado de animismo. Recuerden ustedes que el animismo es la base de todas las religiones del mundo, fue la primera de las religiones y sigue siendo fundamental en muchas religiones. La creencia consistente en que todo alrededor nuestro, todo, un árbol, un animal, pero igual una silla, un libro, un horno de microondas, la vulgar computadora que tengo aquí enfrente, todo está animado. ¿Qué significa animado? Que está habitado por un ánima, un alma, como la leyenda de Becker, el monte de las ánimas. Magnífico cuento de Gustavo Adolfo Becker. Un día de estos deberíamos, lo que pasa es que es muy largo, las leyendas son un poco largas. Sí, hay un animismo en todo esto. Entonces, el aroma dulce de los calingueros, como si tuviera un ánima propia, se despiden de ella. El aroma dulce, los calingueros desprenden su dulce aroma para despedirse de ella. Esos calingueros son otro leitmotiv.
Y el aroma dulce es otro leitmotiv. Recuerden que leitmotiv, yo uso esa palabra todo el tiempo asumiendo que la gente lo sabe. En realidad, solo los músicos deben de saber lo que es un leitmotiv. Un leitmotiv es un término que creó Richard Wagner en sus grandes óperas allá en la segunda mitad del siglo XIX. Que él no las consideraba óperas, las consideraba dramas líricos, así los llamaba. Entonces creó un tipo de mini melodía, un fragmentito de melodía, un segmento melódico de 2 o 3 o 4, no llegaría ni a 5 notas. Un motivo no llega a melodía, es un motivo. Una melodía estaría armada por varios motivos concatenados, ¿verdad? En este caso no, es solamente la cabeza tal vez de la melodía, o un intervalo de cuarta ascendente tal vez, qué sé yo. Bueno, esos leitmotivs se llaman motivos guía. Cuando uno está oyendo sus dramas líricos, en el teatro no, porque todo lo ve, pero cuando uno está oyendo en la casa y no está viendo, entra de pronto el leitmotiv de Sigfrido y uno sabe que Sigfrido está en escena. O entra el leitmotiv del bebedizo de amor que desata la pasión fatal entre Tristán y Isolda. Hay un leitmotiv del bebedizo, de la pócima, ¿verdad? O está el leitmotiv del anillo de los Nibelungos, y hay un leitmotiv de los Nibelungos, y hay un leitmotiv del Ring, del dios Ring, del Vater Ring, del padre Ring, ¿verdad? Hay un Nibelungo de Wotan, hay un leitmotiv de Wotan, hay un leitmotiv de los gigantes, hay un leitmotiv de objetos, del cáliz, de objetos, de sentimientos, de personajes, de monstruos, de todo. Entonces, eso le confiere a la música de Wagner un carácter esencialmente narrativo. Constantemente sentimos que nos está narrando una enorme, descomunal macronarrativa, que es la tetralogía, que son 4 dramas líricos, para complacerlo usando el nombre que prefería, 4 óperas enormes que se oyen creo que son 16 horas lo que toma oír las 4 óperas de la tetralogía. Nunca las he oído de una sola sentada. No creo que nadie pueda hacerlo. Entonces, claro, un leitmotiv es un motivo guía. Bueno, en literatura, un leitmotiv es igual. No un pedacito de melodía asociada a un personaje, sentimiento, objeto o Dios o lo que fuese, sino un elemento de la narración que reaparece constantemente y reaparece para volver a suscitar en nosotros un sentimiento que la autora quiere que estemos constantemente resaboreando, ¿verdad? Entonces, el aroma dulce de los calingueros es un leitmotiv, ya lo había usado, una palabra bellísima, calingueros. El portal no tiene llaves, nos dice. No, por supuesto que no necesita llaves. Si es solo de ella, si es ella en realidad, no son necesarias, nos dice. Claro, el portal no tiene llaves, no son las verjas de hierro frío de Machado, es un portal abierto. Es mi lugar secreto, nos dice, evocando con ello en gran medida el jardín secreto de la novela que ya les mencioné, ¿verdad? De la que se han hecho todas esas adaptaciones cinematográficas. Fíjense que todas las que he visto han sido bastante buenas. He visto por lo menos 3 adaptaciones de ese jardín secreto, The Secret Garden, con muy linda música, con algunos actores magníficos, y todas han sido de buenas para arriba. Se las recomendaría. Hay en ellas mucha ternura, mucha magia, mucho amor. Es una película para niños, pero también para adultos. Hay misterio. Es también una película muy gótica, muy propia del gótico victoriano, ¿verdad?
como podría serlo el retrato de Dorian Gray, o el sabueso de los Baskerville, o el Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o la vuelta de tuerca de Henry James, o el Drácula de Bram Stoker, ni hablemos. Son películas que tienen que ver con mansiones enormes, con corredores prohibidos, con bibliotecas en las que nadie entra, con un cuarto del que se oyen gemidos y lamentos en la noche. Son películas, como la novela, góticas, pero no caen en lo macabro ni en lo sobrenatural. Es básicamente la historia de cómo un niño lisiado o tenido por tal redescubre la salud y la felicidad gracias a sus amiguitos, a su prima en particular. Entonces, el portal no tiene llaves, pero no son necesarias. Es mi lugar secreto. Un remanso de paz y silencio. Remanso de paz y silencio. De nuevo el uso de las... Para producir el efecto de sedación, de serenidad, de cosa que se va cerrando ya, que se va alejando. Ya vino, visitó, ahora se está yendo. Un remanso de paz y silencio para cuando me atropellan el ruido y el tiempo. Tenemos que preocuparnos en el mundo fuera de ese jardín mágico, del jardín de la memoria de Adrianita. Fuera de él, dentro de él, ella está segura, está como en su líquido amniótico, ¿verdad? En su útero. Fuera de él, ya sabemos que el ruido y el tiempo la atropellan. El tiempo, ese que se suspende en el jardín, ¿verdad? En el tiempo suspendido de una infancia eterna. La eternidad es un leitmotiv muy importante en este cuento, ven, ahí tienen un leitmotiv fundamental, la eternidad. Este cuento, quizás su tema fundamental sea la eternidad, o la fantasía de eternidad, o tal vez no es una fantasía. ¿Por qué habríamos de derogarla diciendo que es una fantasía? Tal vez Adrianita ha tenido ya una intuición de la eternidad, una visión de la eternidad, una presciencia de la eternidad. Tal vez la ha saboreado ya, tal vez sabe que existe. Y nos habla desde el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo probar que no es así? Entonces es muy bello. Entonces ese jardín secreto, ese jardín mágico, es donde ella impide que la atropelle el ruido, que por supuesto que atropella. Eso es lo que hace el ruido. Atención, dentro del jardín no hay ruidos. El viento silba. El viento silba entre los pastizales, entre los árboles. La cascada tiene su dulce murmullo. No, dentro del jardín todo es esencialmente música. Música hecha por la naturaleza. Música prosopopeya. La naturaleza haciendo música. Pero fuera del jardín ya no es música, es ruido. Hay una diferencia inmensa, no necesito decírselas, entre música y ruido. Música es un nocturno de Chopin. Ruido es un taladro en media calle a toda velocidad, quebrando losas, cemento, pavimento, y un tractor a la par, y una grúa que deja caer un montón de tablas, y el pito de 200 carros en un embotellamiento apocalíptico. Eso es ruido. Esa porquería es ruido, y en eso vivimos inmersos. Ese es nuestro hábitat. ¡Qué triste! A diferencia de Adrianita, nuestro hábitat es el ruido. Atropellados por el ruido. El ruido está siendo percibido aquí como un agresor, casi como un depredador, como un toro que la embiste, o un vehículo que la embiste. Y el tiempo que también nos embiste, también nos atropella el tiempo. Claro, vivimos atropellados por el tiempo. Es cierto. Pero podemos construirnos un jardín mágico, un jardín de la memoria,
Ya hablamos mucho del pasado, del banco de recuerdos, del banco de fotos mentales de imágenes. Ya concluimos que no podemos hacer un continuum de él porque tenemos enormes baches de trous de mémoire, huecos de memoria entre una foto y otra. No sabemos qué pasó entre una foto y otra. No podemos sentarnos a ver nuestro pasado como espectadores delante de un cinematógrafo en una pantalla. No podemos. A lo sumo guardamos un álbum con ciertas imágenes que ya fuera por los enanitos de Blancanieves o por lo que sea, se nos quedaron grabadas. Son imágenes marquées. Insisto en ese término porque Barthes lo usaba para hablar de la literatura, una literatura marquée. Cuando hablaba de un pasaje marqué, era un pasaje que tenía un surplus, digamos así, un superávit de belleza en virtud de algo peculiar, una metáfora o una insólita comparación o una puntuación muy peculiar o una sintaxis muy peculiar. Ese pasaje es marqué, es un pasaje que queda marcado con respecto al grado cero de la escritura. Le degré zéro de la escritura, que es la escritura puramente chata, puramente plana. Bueno, no quiero terminar con Roland Barthes. Quiero terminar diciendo que para mí ha sido un privilegio leer este cuento, que figura dentro de los cuentos más bellos que he leído en mi vida, que no vacilaría en ponerlo en una antología de la literatura fantástica, no vacilaría un segundo y lo pondría al lado de los más bellos cuentos que he leído. Y ciertamente lo pondría al lado, sin lugar a dudas, claro, sin lugar a dudas, de la novela, de la autora y de la novela de The Secret Garden, ¿verdad? Del jardín secreto. Es por supuesto que ahí la tendría, por supuesto. Maravillosa literatura, maravilloso cuento. No puedo menos que decir que me siento transido, transfigurado. Este cuento ha hecho un mejor ser humano de mí. Me ha llenado de una necesidad de pureza, de un apetito de limpieza, de pureza, de un hambre de lo puro. Tan pocas cosas son puras en la vida, amigos, tan pocas cosas son puras. Ay, Dios santo. Esa pureza podemos buscarla dentro de nosotros. Es más fácil que la encontremos ahí que en el mundo urbano en que vivimos, que es profundamente impuro, profundamente agresivo, profundamente ofensivo. Pero dentro de nosotros puede ser que podamos construir también un jardín mágico, el jardín de la memoria. Gracias, Adrianita, por estas páginas inmortales. Gracias por este maravilloso cuento. Te tomo en mis brazos y te abrazo y te estrecho hondamente contra mi pecho, lleno de emoción por haber producido una literatura tan bella, tan cristalina como la naciente del jardín de la memoria. Es el reflejo, creo yo, de un alma igualmente cristalina, de un alma que los animales buscan y en la cual confían, porque de nuevo, desde el fondo de su instinto certerísimo, ven en Adrianita una bella alma de la cual no hay nada que temer, y por eso se le acercan. Y eso es lo que tengo que decir, amigos. Un fortísimo abrazo, mi gratitud infinita, y seguimos en contacto. Pronto les tendré otro hermoso cuento. Ya veremos cuál, ya lo escogeremos. Enorme abrazo, amigos.